tardes, compañeros. Somos el grupo número 9. En esta oportunidad vamos a trasladarles la información con respecto al filósofo griego Aristóteles. Este filósofo nació en el año 384 a.C. en una ciudad llamada Estagira, de la cual proviene su apodo, el cual era Estagirito. Su padre, Nicómaco, fue una persona que se encargó de ejercer la medicina. En aquellos tiempos se acostumbraba a transmitir los conocimientos de generación en generación, y Nicómaco reclamaba ser de la familia del dios fundador de la medicina. Por lo tanto, en este caso podemos decir que se puede explicar el por qué Aristóteles hacía elección con respecto a la medicina y a sus aportes, ¿verdad? Siendo Aristóteles un adolescente, fallecieron sus padres, por lo tanto se quedó huérfano y fue adoptado por Proxeno. Él, en agradecimiento a lo que él le brindó en sus momentos de necesidad, pasados los años también, Aristóteles adoptó a un hijo de Proxeno, el cual se llamaba Nicanor. Gracias. En el año 367 a.C., Aristóteles tenía 17 años de edad cuando fue enviado a estudiar a la Academia de Platón. No se sabe en realidad qué relación existió entre ambos filósofos, pero a juzgar por las escasas referencias que hizo uno del otro, se puede hablar de una amistad imperecedera. Ambos filósofos provenían de Sócrates y su concepto de eidos, pero para Platón fue imposible o le fue muy difícil insertar su idea de eidos al mundo real, por lo que Aristóteles hizo un perfil de otras palabras, como fue esencia, forma y sustancia, y lo cual lo alejó efectivamente de la academia. Porque Platón, a su muerte, eligió a su sobrino para que éste dirigiera la academia. Gracias. Antes de Aristóteles a la psicología. Uno de los más grandes filósofos griegos que trató el estudio del alma fue Aristóteles. Fue el filósofo que más aportaciones hizo a la psicología. Fue el que estudió la psique más profundamente, no solo en su tratado del alma, sino que también en los tratados de física, ética, retórica y lógica. El pensamiento de Aristóteles ha tenido una influencia en muchas ciencias, no solo en la rama de la psicología. Si se habla de Aristóteles, se habla de uno de los más grandes genios científicos que jamás han existido, cuya actitud minuciosa y empírica nunca lo desvió del sentido común. También es considerado uno de los más grandes filósofos de la historia por la amplitud de sus intereses teóricos, por la novedad que representa y por la influencia que tuvo durante toda la Edad Media, gracias a las traducciones de los filósofos judíos, musulmanes y españoles. Que los métodos de motivación eran guiados por dos polos, agrado y desagrado. Él opina que nuestra mente siempre nos guía hacia el agrado y rechaza completamente el desagrado y trata de evitarlo. La meta o el objetivo de la motivación es la felicidad, y esta se obtiene buscando el perfeccionamiento. Aristóteles implementó un método en los inicios de la psicología. A este método se le conoce como método aristotélico, el cual se dividía en tres etapas. La primera es inducción, que consiste en observar el comportamiento y llegar a las causas de dicha conducta. La comparación entre la psicología animal y la psicología en las personas, hasta llegar a la conclusión de que primero se necesita la aceptación de los demás para aceptarse uno mismo, y la observación, que permite hacer inferencia de lo que se está viendo. Aristóteles fue uno de los grandes impulsores de la psicología.
Él mencionaba que no había un mundo platónico, tampoco un mundo de la inteligencia, ni mucho menos un mundo de la sensibilidad. Opinaba que para poder estudiar la psicología se necesitaba conocer la psique. Para Aristóteles, todo lo que tiene alma tiene psique. En base a esto estableció 3 tipos de psique: la vegetativa, que es de las plantas; la sensitiva, la de los animales; y la racional, que es la de los hombres. Esta última está basada en los 5 sentidos: gusto, tacto, oído, vista y olfato. Él decía que la psique es el principio de todo. Gracias a ella podemos analizar y es lo que da vida a nuestro cuerpo. Nuestra mente al nacer es como una tabla rasa que carece de conocimiento e ideas innatas, y todo depende del aprendizaje. Aristóteles representa probablemente la cultura enciclopédica más vasta conocida en la historia de la humanidad hasta el día de hoy. Vivió 62 años, este tiempo le fue suficiente para acumular el conocimiento necesario que puede caber en la mente humana. Se puede decir también que Aristóteles es el hombre que mayor influencia ejerció en la cultura de todos los tiempos. Gracias a la psicología aristotélica podemos mencionar el proceso de conocimiento. En este proceso se utilizan los 5 sentidos, pero no se emplea la intuición. En el proceso de aprendizaje existe un tipo de concepto de línea del tiempo y se aprende según las leyes aristotélicas, que son la semejanza, que es una asociación de cosas aprendidas, memorizadas o recordadas; el contraste, que es la asociación de imágenes con cosas opuestas; la continuidad, que es la asociación de cosas que se dan en un mismo tiempo y en un mismo lugar; el proceso de motivación, que gracias a nuestras fantasías e imaginación surgen nuestros deseos e inquietudes hacia las cosas, y de aquí surge la frustración, que es un deseo no conseguido. De la personalidad podemos mencionar que se recurre para explicar los hábitos, y estos forman como una segunda naturaleza superpuesta a la primera, que es la biología. Desde el punto de vista psicológico, las ideas de Aristóteles han ejercido gran influencia y marcado gran parte de nuestras ideas que teníamos en el comportamiento humano a lo largo de las épocas. Podríamos decir que Aristóteles fue el que inventó el concepto del alma. Él decía que era el origen de la vida, era lo principal, era la fuerza. También decía que el organismo del ser humano estaba a la orden suprema. Esta es la primera definición que se le da a Dios, la suprema causa. Aristóteles escribió varias obras literarias, y entre una de ellas una importante que fue la del ánima o la del alma. Esta fue una de las teorías que se empezó a utilizar en la filosofía y en la psicología. También él inventó lo que es la lógica, el arte y los pensamientos, los cuales daban como descubrían las falsas razonamientos que tenían los paralogismos y los sofismos. Aristóteles basó siempre su interés en descubrir un orden en el universo. Él pensaba que existían reglas universales y que nosotros éramos capaces de descubrirlas y comprenderlas. En cierto sentido, la concepción aristotélica de la motivación se puede comparar con la de Freud. Aristóteles es un pilar y precursor de la psicología actual, aun cuando lo que estudiaba era el alma y no la mente principalmente. Ya en la última etapa de su